En el siglo IV a.C., el mundo griego estaba lleno de cambios y tensiones. Alejandro Magno, el gran conquistador, había unido a Grecia bajo su mando y llevado su imperio a lo largo de Persia, pero su repentina muerte en 323 a.C. dejó un vacío de poder que nadie esperaba. Los soldados y generales que habían luchado a su lado, conocidos como los diádocos, fueron los primeros en darse cuenta de que la gloria de Alejandro no podía ser heredada, solo buscada. Sin un líder carismático que los guiara, los antiguos aliados se convirtieron rápidamente en rivales. Las tensiones crecieron cuando los diádocos comenzaron a disputar el control de los vastos territorios que Alejandro había conquistado. Eran ambiciosos, cada uno ansiando no solo riquezas, sino también el prestigio que conllevaba gobernar un imperio. Este ambiente explosivo de traiciones, alianzas inestables y combates constantes sería el camino hacia las guerras de los diádocos. En este contexto, la lucha no solo era por la tierra, sino también por el legado de Alejandro y una nueva forma de gobernar que marcaría el futuro de la civilización helenística. Así, el polvo de la guerra se levantaba, y con él, el destino de un mundo entero estaba en juego. La muerte de Alejandro Magno no solo conmocionó a sus tropas, sino que lanzó a todo un imperio al caos. Ante su abrupto fallecimiento en 323 a.C., los principales generales, conocidos como los diádocos, se encontraron sin una dirección clara. Aunque habían sido parte integral de su increíble conquista, nadie parecía tener la capacidad de llenar el vacío dejado por su figura magnética. Las discusiones sobre la sucesión se convirtieron en un campo de batalla verbal, donde cada uno de ellos intentaba ganar influencia, presentando a sus propios candidatos al trono. Los antiguos lazos de lealtad se transformaron en rivalidades acérrimas, y la ambición personal pronto tomó el control. Las estrategias de alianzas fueron efímeras, cambiando de un día para otro, como si los protagonistas de esta tragedia griega estuvieran atrapados en una espiral de desconfianza y deseo. En este caos político, se agitaban los fantasmas de un gran legado, y cada acción estaba impregnada de la necesidad urgente de demostrar que no solo eran hombres de armas, sino también líderes capaces de moldear un nuevo futuro. Con cada fracaso en la unidad, el imperio de Alejandro se fragmentaba, y así comenzaba el oscuro y tumultuoso capítulo de las guerras de los diádocos. El vasto imperio de Alejandro Magno pronto se encontró bajo la mirada de figuras ambiciosas que anhelaban el poder. Entre ellos, 4 diádocos emergieron como los principales competidores. Por un lado, estaba Ptolomeo, el astuto general que gobernaría Egipto y se apoderaría del legado cultural de Alejandría. Al otro extremo, Lisímaco, que controlaría Tracia, buscando establecer un reino fuerte y consolidado. No podemos olvidar a Seleuco, el conquistador de Asia, quien se aventuró a fundar la dinastía seleucida y extender su influencia en las regiones orientales. Y por último, Antígono el Monooculo, un guerrero que soñaba con restaurar el imperio en su totalidad, desafiando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cada uno de estos líderes buscaba su propio trozo del imperio y representaba grupos diversos, ideales y naciones. Sin embargo, sus ambiciones también los llevaban a traiciones y alianzas efímeras, en un complejo juego de ajedrez político. Mientras luchaban por el control, la esencia misma de lo que había sido el imperio de Alejandro se desdibujaba, dando inicio a una serie de batallas y conflictos que marcarían el destino del mundo helenístico. La primera guerra de los diádocos estalló en 322 a.C. como una respuesta a las crecientes tensiones entre los principales generales de Alejandro Magno. Antígono, el Monooculo, decidió que era hora de afirmar su dominio y comenzó a reunir un ejército formidable en Asia Menor. En un intento por contrarrestar su ambición, Ptolomeo se unió inicialmente a la causa de la alianza, mientras que Lisímaco y Seleuco formaban parte del juego de intrigas que tejían en la penumbra. La chispa fue encendida cuando Antígono buscó controlar Chipre, un punto estratégico vital. Las batallas comenzaron a estallar, y las regiones comenzaron a dividirse entre los que seguían a Antígono y aquellos que se alinearon con otros diádocos.
Cada uno de estos líderes no solo luchaba por territorios, estaban disputando la legitimidad de su dominio y el legado de Alejandro. Con cada enfrentamiento, el eco de las antiguas alianzas se desvanecía, dejando solo un rastro de traiciones y nuevas lealtades. Al final, esta guerra no solo marcaría el inicio de la fragmentación del imperio, sino que también consolidaría a estos hombres como los verdaderos jugadores del nuevo juego político helenístico, un tablero en el que las piezas podían cambiar de lugar con cada movimiento. Las intrigas y alianzas cambiantes durante las guerras de los diádocos marcaron un periodo caótico y dinámico en la historia helenística. Con cada nuevo movimiento en el tablero político, los antiguos compañeros de Alejandro Magno se convirtieron en astutos estrategas, siempre al acecho de oportunidades para ganar ventaja. Antígono, el monooculo, buscaba expandir su dominio y no dudaba en ofrecer tártaros de lealtad a aquellos que le apoyarían en su ambición imperial. Mientras tanto, Ptolomeo y Seleuco, aunque en apariencia aliados, maniobraban en secreto por el poder, desafiando las promesas hechas en la mesa de negociaciones. Las traiciones eran moneda corriente. Un día un diádocos era amigo y al siguiente, enemigo acérrimo. Lisímaco, por su parte, movía sus piezas con cautela, buscando siempre el momento perfecto para intervenir. El panorama se tornaba cada vez más complejo, con alianzas que parecían fuertes pero que se desmoronaban ante el primer atisbo de debilidad. Esta danza de lealtades y traiciones no solo mantenía a los diádocos en constante alerta, sino que también reflejaba la fragilidad de un imperio que, al no contar con un líder único, se adentraba en un abismo de conflictos interminables donde la ambición y el deseo de poder eran los verdaderos reyes. Las batallas de Ipsos y Salamina fueron decisivas en el desenlace de las guerras de los diádocos, marcando un cambio radical en el mapa político del mundo helenístico. En 301 a.C., la batalla de Ipsos reunió a Antígono el monooculo y su hijo Demetrio contra una coalición formidable encabezada por Seleuco, Lisímaco, y los reyes de Pérgamo y Chipre. La victoria de Seleuco no solo significó el fin de la ambición de Antígono, quien soñaba con restablecer la grandeza del imperio de Alejandro, sino que también selló su destino. Fue asesinado en el campo de batalla, y su legado se desvaneció. Por otro lado, en la batalla de Salamina, librada en 306 a.C., Ptolomeo se enfrentó a un ataque sorpresivo de Antígono mientras defendía sus dominios en Egipto. Aunque menos conocida, esta contienda también fue crucial, pues consolidó el poder de Ptolomeo y desafió abiertamente los intentos de Antígono por extender su control. Estas batallas no solo cambiaron las fronteras, sino que también revelaron las estrategias y la astucia de los diádocos, cada uno de ellos ofreciendo una lección de cómo la guerra puede decidir en un instante el destino de imperios y hombres. El eco de las espadas y las decisiones tomadas en este escenario seguiría resonando a lo largo de la historia, dejando su huella en la civilización helenística. Tras las guerras de los diádocos, el panorama helenístico emergió transformado, dando lugar al surgimiento de reinos que marcarían una nueva era en el mundo antiguo. La fragmentación del gigante imperio de Alejandro había creado un mosaico de territorios gobernados por antiguos generales que, ahora convertidos en reyes, buscaban consolidar su poder. Seleuco, quien había obtenido una vasta extensión de tierras en Asia, fundó el imperio seleucida, mientras que Ptolomeo se estableció en Egipto, creando no solo un reino, sino también un centro cultural que rivalizaría con Atenas y los siglos venideros. Lisímaco, por su parte, luchó por mantener el control de Tracia, buscando emerger como un actor clave en esta nueva era. Mientras tanto, Antígono, aunque derrotado en las batallas, dejó un legado que continuaría influyendo en sus descendientes. Cada uno de estos líderes no solo enfrentaba desafíos externos, sino que también debían legitimarse ante su propia gente, equilibrando la herencia de Alejandro con sus propias visiones. Así, el resplandor de la cultura helenística comenzaba a forjarse, con sus nuevas capitales, arquitectura grandiosa y un florecimiento del arte y la filosofía, todo resultado de un ambiente de constante competencia y colaboración entre estos nuevos reyes. En este escenario efervescente,
el antiguo ideal de una Grecia unida se desvanecía, dando paso a un mundo diverso, donde la ambición y el ingenio humano continuarían modelando el destino de una civilización en transformación. Las guerras de los Diádocos no solo transformaron el mapa político de la antigua Grecia, sino que también dejaron una huella indeleble en su cultura y sociedad. La fragmentación del vasto imperio de Alejandro Magno condujo a la creación de reinos helenísticos, donde líderes como Ptolomeo y Seleuco desarrollaron ciudades vibrantes que se convirtieron en centros de cultura, ciencia y arte. Egipto, bajo el dominio de Ptolomeo, floreció como un faro de conocimiento, siendo Alejandría el hogar de la famosa biblioteca que atraía sabios de todo el mundo conocido. A medida que los Diádocos competían por el control de sus territorios, también competían por el avance de la cultura, creando un ambiente de efervescencia intelectual. Las influencias orientales y occidentales se entrelazaron, dando lugar a una mezcla de estilos artísticos y filosóficos que se propagaron por todo el Mediterráneo. Sin embargo, esta época de creatividad fue también un reflejo de la inestabilidad política. Cada avance cultural era a menudo el resultado de la lucha por el poder y, al mismo tiempo, una forma de legitimación por parte de los reyes helenísticos. Así, el eco de la guerra y la división se transformó en una era dorada marcada por logros culturales que todavía resuenan en nuestra historia hoy. La herencia de Alejandro Magno y los Diádocos dejó una marca profunda en la historia del mundo antiguo, moldeando el curso de la civilización helenística de maneras inesperadas. Cuando el imperio se fragmentó, los nuevos reyes no solo buscaban poder, sino que también se convertían en portadores del legado cultural de Alejandro. En Egipto, Ptolomeo, además de ser un hábil militar, se transformó en un patrono de las artes y la ciencia, estableciendo una era dorada que elevó a Alejandría como un centro intelectual. Al mismo tiempo, Seleuco, al expandir el imperio seleucida, no solo unificó vastas regiones, sino que también favoreció el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Sin embargo, su legado estaba marcado por la amenaza constante de la guerra y la traición, en un escenario donde los antiguos aliados se tornaban enemigos casi de la noche a la mañana. En medio de este caos, los Diádocos intentaron recrear el esplendor de Alejandro, pero lograron algo más: forjaron un mundo diverso y dinámico donde florecieron nuevas ideas, estilos de arte y filosofías. Así, el eco de sus ambiciones y luchas reverberó a través de los siglos, creando un mundo en el que la cultura helenística siguió ejerciendo influencia, mucho después de que las espadas se guardaran.